Bendiciones, queridas hermanas y hermanos, en esta noche. Es para mí un privilegio poder compartirles el mensaje de la palabra, esperando que sea de bendición a cada una de nuestras vidas. Vamos a orar para que el Señor sea quien hable a nuestros corazones. Señor, te damos gracias, bendito Padre, y te agradecemos, Señor, por la oportunidad que me das nuevamente de predicar tu palabra, Señor. Es un privilegio, Señor, el que uses mis labios para llevar esta palabra, Señor, esperando que sea de bendición para Padre. Bendice, Señor, a cada uno, Señor, de nuestras hermanas y hermanos que están, Señor, presentes en este momento, Padre celestial. Padre, danos la sabiduría día con día, Señor, para poder vivir, Señor, en santidad delante de ti, Señor, para podernos presentar delante de ti con un corazón, Padre, limpio, con un corazón puro y agradecido, Señor, por lo que éramos, Señor, y lo que somos ahora, Señor. Unas hijas elegidas, Señor, de parte de ti, Señor. Unas hijas, Señor, que estamos ahora, Señor, rescatadas de la esclavitud para llevar, Señor, esa palabra, Padre, a las personas que aún no te conocen, a los necesitados, Señor, a los afligidos, Padre, a los que piensan, Señor, que ya no hay esperanza para ellos, Señor. Pero en ti, bendito Dios, encontramos esa paz, Señor, esa paz que el mundo no da, Señor, porque el mundo solo da una paz, Señor, momentánea, Padre, pero la paz que tú das, Señor, sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que aunque vengan momentos difíciles, que aunque vengan dificultades, tú estás con nosotros, Señor. Tu mano, Señor, no nos suelta, bendito Dios. Y cómo no agradecerte con lo bueno y maravilloso que tú eres, Señor. Gracias porque has dejado, Señor, este manual para que nuestra vida, Señor, sea guiada por medio de ella. Bendecimos, Señor, tu palabra, Señor. Oh Padre, que toda la honra y la gloria sea para ti. Amén y amén. Les voy a invitar en esta tarde que si me pueden acompañar al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1. Amén. En este día yo le he titulado a este mensaje: vivamos lo que predicamos. Amén. Y voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Segunda de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Luego nos vamos al libro de Tito, ahí seguidamente, en su capítulo 2 y versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. 8. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Luego nos vamos al capítulo 3 y versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que instes con firmeza para los que creen en Dios
procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amén. Vamos a regresar, ¿verdad? Donde dimos inicio, ahí en segunda de Timoteo, capítulo 4:1. Y dice, ¿verdad? Que ahí le habla el apóstol Pablo a Timoteo y le dice, te encarezco que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ahí le está diciendo, ¿verdad? Que en este momento nosotros estamos predicando a tiempo, ¿verdad? Pero cuando no estamos en las reuniones, cuando nos encontramos con un amigo, con una persona que quizás ni conozcamos, le vamos a predicar fuera de tiempo. En todo tiempo tenemos que predicar la palabra del Señor. Pero estos días atrás, ¿verdad? Estas semanas atrás, el pastor ha estado dando estos temas, que quiénes son las personas que pueden predicar la palabra. Estaba diciendo, ¿verdad? Que si nosotros vamos a una empresa y solicitamos un trabajo, en la empresa nos van a poner requisitos para obtener ese trabajo. Así también, ¿verdad? Para predicar la palabra del Señor, hay requisitos para poder llevar esa palabra al necesitado, para poder llevar esa palabra a aquel que dice que ya no tiene fe, que ya no tiene esperanza. ¿Y cuál es el principal requisito para poder nosotros pararnos y predicar la palabra? Es nuestro testimonio, ¿verdad? Porque sabemos que la palabra que nosotros demos, esa palabra va a ser oída por varias personas. Entonces, primeramente, nosotros tenemos que tener un buen testimonio para predicar. Entonces decía el pastor, no cualquier persona puede predicar. No cualquier persona se va a parar y va a tener un mal testimonio. Porque en la casa del Señor, dice, vamos a hablar la palabra del Señor. Entonces aquí le decía Pablo a Timoteo, ¿verdad? Te pido, dice, que exhortes con toda paciencia y doctrina. Cuando dice exhorta, tal vez se oye la palabra fuerte, ¿verdad? Pero en otros versículos dice que hay que exhortar con amor, ¿verdad? Y también menciona la palabra paciencia, y a veces es un poquito difícil, ¿verdad? Tener paciencia con los que aún vienen empezando, porque cada día nosotros estamos aprendiendo. Cada prédica que nosotros recibimos de nuestro pastor, ¿verdad? Nos deja una enseñanza. Entonces así también con los que aún se van añadiendo, nosotros tenemos que tener la paciencia. Pero ¿por qué Pablo le decía acá a Timoteo, te encarezco que prediques? Porque sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo las señales que el Señor ha dejado. Pero nosotros los cristianos no debería de asustarnos ni preocuparnos, porque sabemos que todo esto va a pasar. Y el Señor es tan grande en misericordia de que Él da un aviso aún, ¿verdad? Que va a venir antes del fin. Él dice, van a venir terremotos, van a venir pleitos. El hijo se levantará contra el padre contra el hijo y muchas cosas. Entonces da la oportunidad a la persona que no conoce al Señor a acercarse al Señor. Entonces, eh, dice aquí Pablo a Timoteo, ¿verdad? Predica, predica, no te calles. Y a veces decimos que predicamos, ¿verdad? A veces leemos y leemos, Señor, ¿qué predicamos? Pero siempre el Señor nos va a poner una palabra, un testimonio en nuestras vidas de lo que el Señor ha hecho, porque a todos nos ha hecho nos ha hecho un milagro el Señor, ¿verdad? Entonces, siguiendo, dándole lectura ahí en el libro de Tito, y leíamos, ¿verdad? En el capítulo 2 donde decía, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tenemos que tener, ¿verdad? Mucho cuidado qué es lo que vamos a hablarle, ¿verdad? A no lastimar a ninguna persona.
a no llevar un mensaje llevando a ofender a alguna persona. Dice que hablemos con la sana doctrina, con lo que el Señor nos dé a nuestra vida, ¿verdad? Por eso le ponía el título, vivamos lo que predicamos, porque yo no voy a poder exigirle al otro, exhortar a otra persona y yo no tengo un buen testimonio y yo no estoy haciendo la voluntad de Dios llevando una sana doctrina. No puedo decirle yo eso. Dice en el versículo 4 que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Eh, bueno, algunas ya estamos casadas y tenemos hijos, pero hay personas jóvenes que vienen aún en el camino, ¿verdad? ¿Y cómo enseñar a amar, dice, a nuestros maridos y, y a sus hijos? Si nosotros ya tenemos a Dios en nuestros corazones, ¿verdad? Va a estar Dios en nuestra casa. ¿Y cómo vamos a amar a nuestros maridos? La mayor enseñanza, ¿verdad? De un matrimonio de varios años es la comunicación, ¿verdad? Tenemos que tener la confianza de decirle a nuestros maridos que si algo está mal, que si algo nos molesta, sentarnos con él, tener el tiempo y discutir eso con él, ¿verdad? No saltarnos algo que a él le molesta y después podamos decir, ay, lo siento, lo hice. O mira, no te dije. Entonces el Señor nos enseña todo esto. El Señor nos deja su palabra como manual y dice a sus hijos. Eh, a veces pensamos que los niños pequeños, ¿verdad? No escuchan o no aprenden, pero ellos son como una esponja, absorben todo. ¿Qué le vamos a enseñar nosotros a nuestros hijos en la casa, ¿verdad? A enseñarles la palabra del Señor, a instruirlos en los caminos del Señor. Y sé que también habemos madres que tenemos hijos adolescentes, ¿verdad? Y a veces nosotros quizás nos pueda molestar o entristecer si nuestros hijos nosotros le hablamos del Señor y ellos se apartan. Pero también tenemos que entender que ellos están pasando por un momento de adolescencia y es posible que se aparten del Señor, pero llevan esa semilla en su corazón que ustedes los han instruido desde pequeño y en el momento que ellos necesiten del Señor, ellos van a volver. Ellos van a regresar a los pies de Cristo, pero nosotros ya los hemos instruido en los caminos del Señor, ¿verdad? Nuestro trabajo solamente es orar para que Dios los guarde. Y podemos ver la mano de Dios porque Dios ha guardado a nuestros hijos. Dios los ha protegido, nuestras oraciones han llegado hasta el cielo y ha guardado la vida de nuestros hijos. Dice en el versículo 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando menciona la palabra prudente, ¿verdad? Que nos enseñaba el pastor también. A veces vamos a estar en reuniones donde tal vez el esposo va a decir algo que no nos parezca, pero tenemos que ser prudentes y esperar el momento de estar a solas con él y decirle, mira esposo, lo que dijiste no me pareció, pero no hablar, ¿verdad? No quitarle a él el poder en ese momento, sino saber dónde nosotros vamos a discutir ese tema. Entonces nos enseña el Señor acá, castas. Castas tiene mucho significado y buscando yo, ¿verdad? Los significados de esta palabra, sabemos que en el tiempo antiguo el sacrificio que le hacían a Dios, ¿verdad? Era el derramamiento de sangre por un cordero. Y estos hombres tenían los rebaños. Y cuando ellos iban a sacrificar a un cordero,
delante de Dios, ¿qué era lo que hacían, verdad? Era buscar el mejor para llevárselo al Señor, ¿verdad? Ellos no buscaban el cordero que tenía manchas, el cordero que estaba quebrado, o este ya casi se va a morir y este le voy a llevar. No, él le buscaba el mejor al Señor. Podemos ver allá en nuestros países también que las personas, ¿verdad? Que son dueños de fincas, son dueños de hacienda. Muchas veces se celebran allá fiestas, ¿verdad? Cada año. Y estos hombres vienen y exhiben, ¿verdad? Sus caballos. ¿Y a qué caballos escoge? A los mejores, ¿verdad? Y dicen, a los de pura sangre. A estos escogen, ¿para qué? Para que cuando pasen ahí, ¿verdad? En la calle, el ojo del hombre los vea y los admire. No van a sacar un caballo que ya se va quebrando ahí, pueda caer desmayado ahí en el desfile, ¿verdad? Entonces, escogen lo mejor. También hemos recibido siempre el consejo, ¿verdad? En la iglesia, ¿qué le dice el pastor a las jovencitas? Por eso le digo que casta tiene diferentes significados. ¿Qué les dice? Guárdense. A los jovencitos también, guárdense. ¿Para qué? Para que lleguen puras y limpias delante de su esposo, para que no tengan de qué avergonzarse. Él lo dice seguidamente, ¿verdad? Porque significa, ¿verdad? Lo mejor, lo puro, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué éramos nosotros en el mundo, verdad? ¿Cómo estábamos nosotros cuando estábamos en la esclavitud del pecado? Estábamos sucias, estábamos con mancha, estábamos como todas las personas, ¿verdad? Como una persona común, así estábamos. Y de ahí el Señor nos escogió y nos hizo castas, dice la palabra, ¿verdad? Y en bueno, refiriéndose a nosotros, ¿verdad? ¿Qué es una persona entonces casta? Dice de que se define como modesta, perfecta, pura, limpia, intachable, sincera y sin mancha. Somos un linaje escogido ahora delante de Dios. Así nos quiere el Señor, ¿verdad? Como casta, dice, limpia delante de Él. Ya salimos de ese montón de donde estábamos, ¿verdad? Ya el Señor nos sacó de donde estábamos arrugadas, con mancha, de todo ese pecado que tenía. Ahora el Señor nos quiere castas. Eso es lo que significa. Cuidadosa de sus casas. Amén. Todas somos cuidadosas, ¿verdad? De nuestro hogar, de que se vea bonito, de que se vea hogareño, ¿verdad? Y dice, buenas, dice, sujetas a su marido para que esta palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando oímos, ¿verdad? Que también dice, ¿verdad? Que el marido tiene que amar, respetar a la mujer y pues todos los versículos que habla, pero aquí habla las mujeres que tenemos que estar sujetadas a nuestros maridos, ¿verdad? A veces decimos, sí, marido, oír lo que la palabra está diciendo, pero ahorita la palabra nos está hablando a nosotros. Dice en el versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Amén. Cuando dice mostrándote en integridad y seriedad, la palabra del Señor, el predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo es algo serio. No puede ser un juego. Hay personas que han tenido grandes privilegios, ¿verdad? Y entonces han dejado de predicar la palabra del Señor. Y esto significa que uno tiene que tener seriedad con el Señor. Porque todos hablamos, ¿verdad? De un Dios de amor. Pero también sabemos que el Señor es un Dios celoso y es fuego consumidor. Porque ¿qué le pasó a estos dos hombres que entraron con fuego extraño allá en el tabernáculo? Porque ahí estaba
el fuego del Señor, ¿verdad? La presencia del Señor, y el que ellos entraran con un fuego de afuera, fueron consumidos ahí. Entonces nosotros tenemos que tener seriedad con las cosas del Señor, ¿verdad? No estar jugando ni predicando otra doctrina que no sea la que nosotros estamos recibiendo. Dice en el versículo 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Les mencionaba que nosotros tenemos que ser buen testimonio, porque muchas personas mandan peticiones sabiendo, ¿verdad?, que uno va a orar por ellas. Y nosotros no venimos y preguntamos qué ha hecho este hombre o cómo está su hombre, esta mujer en la vida. No, nosotros venimos y oramos delante se la llevamos delante al Señor para que sean sanados y que estas peticiones sean respondidas. Pero ¿qué pasa afuera? El mundo tiene los ojos puestos en uno, porque si nosotros hacemos cualquier cosa que sea pecado, ¿qué dicen los del mundo? Y no que él es cristiano, y no que ella es cristiana, y mire cómo está. Entonces el Señor nos habla que nosotros tengamos un buen testimonio para que ellos no tengan nada malo que decir de nosotros, para que no digan, porque muchas veces las personas del mundo no entienden que la mirada la tienen que poner en el Señor y no en uno. Pero a veces ellos ni siquiera han leído la palabra, ¿verdad? Ni siquiera saben que nuestro centro es Jesucristo, que no es el hombre. Entonces nosotros tenemos que estar como luz siempre en cualquier lugar donde andemos. Nosotros tenemos que dar un buen testimonio de esto. Amén. Dice ahí en el capítulo 3 y versículo 8. Dice, palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Aquí nos vuelve a hablar el Señor, ¿verdad? Que nosotros tenemos que insistir con tal vez aquellas personas que tal vez ya no quieren, ¿verdad?, seguir en el evangelio, con aquellas personas que quizás están pasando por una situación difícil o por un problema y ya no quieren seguir, quieren apartarse del Señor. Entonces el Señor nos manda a que insistamos, ¿verdad?, a que procuren ocuparse nuevamente de las buenas obras, dice, del Señor. Amén. Entonces, aquí en esta palabra, ¿verdad?, el Señor nos habla y nos exhorta a que nosotros seamos buenas mujeres, ¿verdad? Mujeres que prediquemos la palabra, pero una palabra que edifique las vidas, ¿verdad? Una palabra que lleve un aliento de esperanza a cada uno. Sabemos, ¿verdad?, que todos salimos, como les decía al principio, ¿verdad?, de ese mundo de perdición, ¿verdad?, de esa esclavitud del pecado. Pero nosotros, ya conociendo al Señor, ya no podemos seguir con Cristo y viviendo algunas cosas que antes vivíamos. Y les quiero compartir ahí nuevamente en Tito 3:3, y dice, ¿verdad?, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en la malicia y envidia. De eso nos sacó el Señor, de todo ese pecado que nosotros traíamos. Pero como les digo, ya no podemos seguir viviendo
como éramos antes. Entonces ya para ir terminando, hermanas, si me acompañan ahí a Primera de Pedro 3, versículo 8, y dice su palabra: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredéis bendición. Dice el versículo 11: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Una palabra de bendición que nos dice aquí el Señor, ¿verdad? Que aunque muchas veces nos desprecien, quizás muchas veces nos humillen, ¿verdad? ¿A qué nos manda el Señor? A que no devolvamos mal por mal. ¿Qué fue lo que hizo José después de tantos años que él pasó para llegar a ser el segundo de Faraón? ¿Qué fue lo que hizo cuando él vio a sus hermanos? Su corazón se desgarraba por quererlos abrazar, por recuperar ese tiempo perdido y ver a sus padres. Él los acogió ahí en Egipto cuando morían de hambre. Él los recibió. Él no les pagó mal. Él los recibió, ¿por qué? Porque tenía un corazón puro y limpio delante de Dios. Entonces, esta palabra, ¿verdad? Que nos sea para nosotros de bendición, de poder dar al que necesita, ¿verdad? Si podemos económicamente, gloria a Dios, pero si podemos hablar para edificar una vida, también, ¿verdad? Apartémonos, dice, del mal, busquemos la paz, porque los ojos del Señor están sobre nosotros, hermanas. Los ojos del Señor están viendo lo bueno y lo malo que nosotros hacemos. Y el Señor dará la recompensa de todo lo que hagamos, ¿verdad? Así que sigamos adelante siendo unas buenas mujeres, unas buenas esposas, unas buenas madres, y que las que vienen, ¿verdad? Nosotros podamos dar un consejo para que ellas también sean unas buenas mujeres en sus casas. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor. Tú nos cambias, Padre, ese corazón que antes teníamos, Señor, de piedra, a un corazón de carne, Señor. Tú redarguyes, Padre bendito, nuestros corazones para hacer el bien, Señor, para no sentir, Señor, ninguna malicia, Señor, ninguna envidia en nuestros corazones, Padre, porque sabemos, mi Dios, que lo que tenemos, Señor, es por tu voluntad, Señor. Tú no nos das más, Señor, para que no nos olvidemos de ti y digamos, todo esto lo hemos hecho con nuestra propia fuerza. Ni nos das menos, Señor, para que no mendiguemos y digamos, ¿dónde está el Señor al que servimos? Tú nos das, Padre bendito, lo que tu voluntad, Señor, es la que tengamos, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a tener, Padre, un corazón limpio y presentarnos delante de ti con agradecimiento, Señor, y no reprochando nada, Señor, porque hasta aquí, Padre, tú nos has ayudado, Señor. Nada nos ha faltado, mi Dios. Tú has protegido y guardado a nuestra familia, Señor, a nuestros hijos, a nuestros esposos, Señor. Tú nos tienes, Señor, en nuestro hogar, Padre, con esa paz, Señor, que nosotros la podemos sentir, Padre, cuando estamos aquí en nuestro hogar, Señor. Tu palabra dice que es mejor un bocado, Señor, en lo poco y no mucho, Señor, donde hay turbación, Señor. Gracias, Padre, por esa palabra, Señor. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos a ser unas mujeres de bien, a ser unas mujeres guerreras, Señor, a ser buenas madres,
buenas esposas, Señor. Oh Padre, a ser buenas amigas, Señor. Que demos una palabra, Señor, que edifique, Señor, a otro matrimonio, Señor, a otras mujeres, bendito Dios. Gracias, Señor. Amén y amén.